En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo, artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica, párrafo 4, los fieles de Cristo, jerarquía, laicos, vida consagrada. Estamos ahora en el segundo apartado de este párrafo, donde el Catecismo ha dedicado 17 números, los cuales concluimos en esta catequesis con el tema que tiene como título Los fieles laicos. El día de hoy vamos a profundizar en los números 910 al 913 con el tema La participación de los laicos en la misión real de Cristo. Número 910 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los seglares también pueden sentirse llamados o ser llamados a colaborar con sus pastores en el servicio de la comunidad eclesial, para el crecimiento y la vida de ésta, ejerciendo ministerios muy diversos según la gracia y los carismas que el Señor quiera concederles. Qué número tan precioso este que nos presenta el Catecismo esta mañana, queridos amigos, y es un número que está sacado completamente de una encíclica del Papa Pablo VI que escribió el 8 de diciembre de 1975 con el título Evangelii Nunciandi. Y es un texto que nos presenta esta encíclica, que fue escrita después del Concilio Vaticano II. En el número 73 de la encíclica hay un título muy interesante que dice Los ministerios diversificados. Y dice, los seglares pueden sentirse llamados o ser llamados. Es decir, uno puede sentir internamente esa llamada a colaborar con el ejercicio del ministerio sacerdotal en cualquier ministerio donde un laico, donde un seglar pueda colaborar, o también puede ser llamado. Lo normal es que a veces la forma en la que el Señor nos llama no es tanto una especie de inspiración interior, sino más bien sencillamente el propio sacerdote, el párroco, te llama, ¿no? Y te dice, oye, ¿qué tal si me colaboras? ¿Qué tal si me ayudas en este servicio concreto de la parroquia? Ser catequista, pertenecer a uno de los consejos, el consejo parroquial, el consejo pastoral, el consejo económico, lo que sea, ¿no? Incluso para el ministerio sacerdotal, en la llamada a la vocación sacerdotal que tienen los que hoy están en el seminario o ya son sacerdotes, puede la persona sentir internamente que Dios le llama al sacerdocio, pero también lo que es muy normal es que Dios se sirve de terceras personas para suscitar esa vocación al sacerdocio, ¿no? Y la gente le puede decir al joven, oye, tú tienes muchos talentos para ser sacerdote, o tú tienes lo que se escucha por ahí, lo más normal, ¿no? Tú tienes cara de sacerdote, ¿no? Y esa expresión le puede suscitar la vocación a una persona, ¿no? Este texto que acabamos de mencionar de la encíclica Evangelii Nunciandi dice que los pastores buscan nuevas formas adaptadas para poder predicar hoy en día de una forma más eficaz el Evangelio. Esto quiere decir que existe realmente una apertura a la reflexión de qué tipo de ministerios eclesiales pueden encomendarse a los laicos, que sean ministerios capaces de rejuvenecer, capaces de reformar el dinamismo evangelizador de la iglesia, de la diócesis, de una parroquia. Y esta es quizás la reflexión que la iglesia
en general ha abierto con mucha fuerza y le ha llamado los ministerios laicales. Es cierto que al lado de los ministerios sacerdotales con orden sagrados, también la Iglesia reconoce un puesto muy importante a los ministerios sin orden sagrados. Ya en la primitiva Iglesia existía esto, y aquello le permitió a la Iglesia que se consolidara mucho más rápido en algunos lugares, que pudiera crecer y que pudiera extenderse. Dice también la encíclica Evangelii Nunciandi que también tiene que ser complementado con poner los ojos en la situación actual, y desde aquí el Espíritu Santo puede inspirar nuevos ministerios laicales. Estos tendrán un verdadero valor pastoral cuando actúen en absoluta unidad y comunión y obediencia en la orientación de los pastores. Eso, como todas las cosas en la iglesia, cuando uno va por la libre, es mal asunto, ¿no? Hay un montón de ministerios que se han ido poco a poco desarrollando. Catequesis de niños, catequesis de adultos, responsables de la iniciación cristiana, animadores de la oración, ministerios marianos, los ministerios de canto, los proclamadores de la palabra, los encargados de las caridades, del Cáritas, para apoyar a los necesitados, los animadores de pequeñas comunidades, los responsables de los movimientos apostólicos, de la pastoral juvenil, de la pastoral prematrimonial, de la pastoral prebautismal. Bueno, es una lista interminable. Fíjense lo que dice la encíclica. La Iglesia agradece particularmente esta entrega de los seglares, y también agradece una forma de colaboración misionera en la que muchos laicos se sienten llamados a entregar una parte de su tiempo al servicio de las misiones. De hecho, nosotros vivimos aquí en una tierra de misión. No estamos en una selva de árboles, pero estamos en una selva de cemento. Esto es tierra de misión. De hecho, ha surgido hoy día una llamada interior grande a muchas personas que se sienten llamados a colaborar en las misiones, bien sea en las misiones en el África, en lugares de selva, pero también aquí en la selva de cemento. Hoy en día, por la carencia de vocaciones, especialmente estos ministerios, queridos amigos, de laicos, han adquirido una actualidad mucho más grande que la de costumbre en otros momentos. ¿Por qué? Porque a carencia de sacerdotes, todo este trabajo laical no es que lo supla, pero sí lo ayuda. Por la escasez de sacerdotes, en algunas comunidades parroquiales está llegando incluso a producirse una especie de suplencia de la función de la presidencia de los sacerdotes en las comunidades eclesiales. Y eso es un poco peligroso, ¿no? Bastante peligroso, diríamos. ¿Por qué? Porque nunca se podrá suplir. Es importante que los laicos trabajen en las parroquias, en los lugares, en las tierras de misiones, pero nunca con la intención de suplir la presidencia del sacerdote en la comunidad eclesial. Por ejemplo, podría pasar, ¿no?, que a falta del sacerdote para presidir la Eucaristía del domingo, pues se preparan convenientemente algún seglar para ir a presidir una liturgia de la palabra. Pero es una liturgia de la palabra, no es misa dominical. Y eso se tiene que catequizar y explicar muy bien, porque si no puede llegar a confundirse mucho.
al pueblo de Dios, ¿no? Es que nos dio la misa este domingo, la religiosa. No, 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 eso no era misa. Eso a lo mejor fue una liturgia de la palabra y al final de la liturgia de la palabra, pues hubo la comunión, pero eso no fue una misa. La misa solamente la da el sacerdote y nadie lo puede suplir. Esta encíclica Evangelii Nunciandi nos pone muchas cosas en nuestra reflexión. Dios va suscitando, va inspirando nuevos ministerios laicales. Pero nunca, nunca entender esto como que la escasez de vocaciones sacerdotales es una especie de providencia o casi gracia de Dios para que los ministerios laicales se promuevan más. No, no, no. Esto es un error tremendo. Incluso algunos han dicho que la escasez de vocaciones sacerdotales le permite a Dios que cambiemos el concepto del sacerdocio. No, esto es un error. Algunos incluso se han atrevido a decir que esto sirve para que la iglesia derogue el celibato sacerdotal, porque ese celibato es la causa de que no hayan vocaciones sacerdotales hoy día. Y eso es mentira. Eso es un tremendo error. Algunas otras desviaciones que uno va escuchando por ahí, pero la iglesia en su oración, en su sabiduría, ha ido haciendo un discernimiento a partir de esto. Es verdad que el Espíritu Santo está suscitando nuevos ministerios laicales para que el seglar se incorpore vivamente en la tarea de la evangelización. Pero es un error completamente confundir con una especie de suplencia del ministerio sacerdotal ordenado por el ministerio del laico. Y por eso la Iglesia se ha visto en la necesidad de salir al paso y pronunciarse para dar una catequesis correcta sobre este tema. Fíjense, queridos amigos, en el año 1997 la Santa Sede publicó un documento con el título Algunas cuestiones de la colaboración de los fieles laicos en el sagrado ministerio de los sacerdotes. Y ponía pues muchos ejemplos y daba muchas instrucciones. Por ejemplo, es incorrecto que cuando falte un sacerdote para presidir la asamblea dominical, se utilicen términos del orden que no le corresponden, como el caso que les ponía ahora. Nos ha presidido la Eucaristía una religiosa, no. O nos ha presidido la Eucaristía un laico, no. Nunca será una misa si no hay un sacerdote ordenado presidiéndola. En todo caso, volvemos y decimos, será una liturgia de la palabra con la comunión al final. Pero recuerden, esa comunión que se distribuye al final de la celebración de la liturgia de la palabra ha tenido que ser esas hostias consagradas por un sacerdote que no está ahí en ese momento presente porque a lo mejor está cumpliendo con otro compromiso en otra comunidad, pero las hostias las tuvo que consagrar él. Les voy a contar una pequeña anécdota que le escuché a un joven polaco en la Jornada Mundial de la Juventud en un pueblito de Polonia, muy cercano a Cracovia en el año 2016. El joven contaba que durante la ocupación y el dominio comunista en las regiones del norte más cercanas a Rusia, en algunas comunidades polacas por muchas décadas estuvieron esas parroquias sin sacerdotes. Los fieles se seguían reuniendo clandestinamente todos los domingos en torno al altar, haciendo algunas plegarias en la liturgia de la palabra en ausencia de ese sacerdote. Y cuenta él que esas comunidades lo primero que hacían era poner
la casulla y la estola del sacerdote encima del altar, manifestando de esa forma que esa comunidad que estaba rezando era consciente de la ausencia del sacerdote y que lo querían y suspiraban por él. Y antes de comenzar la liturgia de la palabra, se ponía la comunidad de rodillas a pedirle a Dios que les diera algún día la gracia de que llegara un sacerdote a esa parroquia a presidir nuevamente la comunidad. Décadas en esto, pero la comunidad era consciente de que el sacerdote es el que preside la comunidad, aunque en ese momento serían los laicos que estaban ahí juntando la comunidad, orando con ella. Pero no se confundieron. Esto vendría a explicar cómo esos ministerios laicales no tienen que ser entendidos como una ocasión para que el laico se promocione, sino que cuando se hace en buen espíritu, lo primero que se debe entender es que la comunidad tiene la responsabilidad de orar para que surjan vocaciones sacerdotales. La vocación sacerdotal y el ministerio laico no son dos realidades que se choquen una con otra, que se pisen el terreno. Es más, si hay vocaciones sacerdotales santas, habrá seglares y laicos bien formados para poder ejercer de una manera correcta sus ministerios laicales. Y si hay laicos bien dispuestos en el servicio de la iglesia, segurísimo que muchos de ellos serán llamados para ejercer el ministerio sacerdotal ordenado. Una cosa con la otra junta. La iglesia ha estado muy clara en esto, corrigiendo los errores y también impulsando en cada momento para que estos ministerios de los laicos puedan ofrecer su mejor servicio de la mejor manera. Dicho esto, el catecismo nos introduce en el número 911. En la iglesia, los fieles laicos pueden cooperar a tenor del derecho en el ejercicio de la potestad de gobierno. Y nos hace el catecismo referencia al canon 129 del derecho canónico de la Iglesia Católica, que dice: de la potestad de régimen que existe en la Iglesia por institución divina y que se llama también potestad de jurisdicción, son sujetos hábiles conforme a las normas de prescripción del derecho los que han sido sellados por el orden sagrado. Es decir, que en primer lugar, esa potestad de regir la iglesia pertenece a los que han sido llamados por el orden sagrado a las órdenes sacerdotales. Y esto tiene que quedar siempre de primero, en letra la más grande que se pueda. Por tanto, el regir la iglesia forma parte de una de las tres tareas que Cristo ha encomendado a los obispos, sucesores de los apóstoles, y a los presbíteros: sacerdote, profeta y rey. Ese aspecto de rey, que es lo que estamos hablando en estas catequesis, hace referencia a regir la comunidad eclesial. Y continúa el número 911 y nos dice: los fieles laicos pueden cooperar a tenor del derecho en esta tarea de regir la iglesia, así con su presencia en los concilios particulares, los sínodos diocesanos, los consejos pastorales, en el ejercicio de la tarea pastoral de una parroquia, la colaboración en los consejos de los asuntos económicos, la participación en los tribunales eclesiásticos. Fijémonos qué montón de cosas en las que los laicos pueden participar con sus obispos, con sus sacerdotes. De hecho, la Iglesia en muchos de los sínodos sobre distintos temas que ha ido teniendo, ha convocado a seglares muy concretos
para asistir junto con los obispos a esas asambleas, para que también estos laicos iluminen con su presencia y cooperen con esa tarea de regir la iglesia. Es una forma de participación muy hermosa. Es la participación donde se ha ido llamando cada vez más. Y también en las parroquias, cuando se le llama a un laico a participar en los consejos pastorales. Existen consejos pastorales en las diócesis, consejos pastorales en las parroquias, que están compuestos por los laicos, además de la presencia de los sacerdotes a los cuales la iglesia les pide consejo. Es muy importante dejarse llevar del Espíritu Santo cuando hemos sido llamados para esto. ¿Por qué? Porque el pastor puede ser iluminado a través de una oveja. Esto es importantísimo y va recobrando cada vez más fuerza en cada una de las comunidades. Hay que cuidar muchas veces de no hablar de lucha de poderes entre los laicos y los sacerdotes en cómo regir la iglesia. Cuando eso ocurre, no es buena marcha, no hay buen espíritu del Señor. Los laicos pueden cooperar también en el ejercicio, pero es muy importante que cada uno sepa dónde está su posición, dónde está parado. Los laicos también pueden cooperar en una cosa que le llamamos insoludum, la tarea pastoral de una parroquia. Y fíjese que el catecismo, queridos amigos, nos hace referencia al canon 517 del Código de Derecho Canónico que dice: si por escasez de sacerdotes el obispo diocesano considera que ha de encomendar una participación en el ejercicio de la cura pastoral de la parroquia a un diácono o a otra persona que no tiene el carácter sacerdotal, o a una comunidad, designará a un sacerdote que, dotado de las potestades propias del párroco, dirija la actividad pastoral. Qué cosa tan interesante esta, queridos amigos. El ejercicio insolidum significa que ese laico, en plena comunión con el sacerdote nombrado por el obispo, ejerce las tareas pastorales de esa parroquia. Pero el cargo de párroco no se le da nunca a un laico. Se le sigue reservando únicamente a un sacerdote, aunque ese sacerdote no pueda estar ahí presente. Solo puede hacerlo el sacerdote ordenado. ¿Por qué? Porque la tarea de regir está propiamente encomendada al que ha recibido el ministerio del orden sacerdotal solamente. También este número nos habla de los asuntos económicos. Hoy en día, con mucha frecuencia, la Iglesia encomienda cada vez más estos asuntos económicos a los laicos, lo cual es muy sano para los sacerdotes, muy pedagógico, que los sacerdotes se puedan dispensar de los temas económicos. ¿Por qué? Porque esto ayuda mucho a la purificación de la imagen del sacerdote en frente del pueblo de Dios. El hecho de que el sacerdote que está predicando en la homilía temas espirituales, pues después de una gran predicación, resulta que el mismo padre empieza a hablar de dinero. Y aquello realmente no es muy pedagógico, ni para el sacerdote, ni para la comunidad. Por eso esta participación de los laicos en este consejo económico de las parroquias, de las diócesis, es muy importante y cada vez más trascendente. También habla este número del catecismo de la participación de los laicos en los tribunales eclesiásticos y nos hace referencia en el canon 1421 del Código de Derecho Canónico. Dice: los seglares que tienen una capacitación profesional
bien como abogados o como peritos, para poder juzgar sobre la licitud o la validez de los matrimonios, nulidades o cosas por el estilo, dice este canon, la conferencia episcopal puede permitir que también los laicos sean nombrados jueces, uno de los cuales puede integrar el tribunal colegiado. Como podemos ver, queridos amigos, se ha citado pues varias veces el Código de Derecho Canónico para poder ver nosotros desde dentro de la Iglesia la importancia que la Iglesia le ha dado al papel y al trabajo que tienen los laicos. Es importantísima esta participación en la misión real de Cristo que tiene un laico. Es un don muy grande para la Iglesia, nuestra participación como los laicos y sobre todo la promoción de los ministerios laicales dentro de la Iglesia. ¿Qué sería de la Iglesia sin los catequistas? ¿Qué sería de la Iglesia sin los consejeros? ¿Qué sería? Pero al mismo tiempo es muy importante hacer todas las correctas especificaciones para que cada uno pueda desarrollar su trabajo donde le corresponde. El 23 de abril del año 2004, la Congregación para el Culto Divino de la Santa Sede y la Disciplina de los Sacramentos publicó una instrucción que tenía el título de Redención y Sacramento. Y esta Congregación para el Culto Divino llamaba la atención de la importancia que es esta participación de los laicos en la vida de la Iglesia, que debe de ser entendida correctamente. Y fijémonos cómo en el documento dice: promocionar la tarea de los laicos no debe de suponer una clericalización de los laicos. Y esto me parece supremamente importante. Que el laico participe activamente en la Iglesia no debe suponer que ese laico se clericalice. El laico no participa en la Iglesia como si fuera un sacerdote. Incluso cuando se le encomienda la tarea de cosas extraordinarias, por ejemplo, como es la distribución de la Sagrada Escritura, a falta de los sacerdotes, ese laico no es un sacerdote y tampoco debe actuar como un sacerdote. No es bueno clericalizar al laico, porque no es bueno que para promocionar el carisma del laico se confunda con el carisma del sacerdote. Y esto tiene que ser claramente entendido, queridos amigos, de la misma manera que no es bueno secularizar al sacerdote, porque puede ocurrir que algún sacerdote, para estar supuestamente más cerca de los parroquianos, tiende a secularizarse demasiadamente hasta el punto que se confunde, que la gente misma pregunta, bueno, ¿y aquí quién es el padre? Y lo tiene enfrente, ¿no? Es decir, que se pueda el sacerdote secularizar tanto que pueda perder su propia identidad sacerdotal, queriendo ser más seglar que sacerdote. Estos puntos son importantísimos para que entre todos nos ayudemos. Los laicos, ayudar a seguir siendo laicos y a cumplir nuestros compromisos en todas estas oportunidades que la Iglesia nos ha dado de ejercer como laicos, sin confundirnos con los sacerdotes, y también a los sacerdotes de ejercer su ministerio sacerdotal sin que se confundan con los laicos y así protegerse y proteger su vocación sacerdotal. Número 912 del Catecismo dice: los fieles han de aprender a distinguir cuidadosamente entre los derechos y deberes que tienen como miembros de la Iglesia y lo que les corresponden como miembros de la sociedad humana. Deben esforzarse en integrarlos en buena armonía,
recordando que en cualquier cuestión temporal han de guiarse por la conciencia cristiana. En efecto, ninguna actividad humana, ni siquiera en los asuntos temporales, puede sustraerse a la soberanía de Dios. Es un número muy hermoso, muy profundo, que nos está diciendo que tanto en el campo de la sociedad humana o de la sociedad eclesial, cada fiel tiene sus derechos y sus deberes, y es bueno distinguir entre las dos cosas. Como miembro de la iglesia, un seglar, un laico, tiene sus derechos y sus deberes. Como miembro de la sociedad civil, un seglar tiene sus derechos y tiene sus deberes. El ideal sería que estos dos campos no entren en conflicto, sino que uno fuera un buen ciudadano al mismo tiempo que es un buen cristiano, sin que el ser un buen ciudadano le sea un problema para ser un buen cristiano. La realidad, y en los tiempos en que nosotros vivimos en estos momentos, esto muchas veces entra en nuestra vida en colisión. Fíjense, queridos amigos, no pocas veces ocurre que uno tiene que hacer opciones interiores donde tiene que decir, hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. Y hay veces puede parecer erróneamente que nos pueden tachar que por obedecer a Dios estamos desobedeciendo al Estado, por ejemplo. Cuando nos decretamos opositores de la ley de aborto, por ejemplo. El Estado dice que el aborto es un derecho y los católicos decimos que no lo es, que es un asesinato, que es un delito. Y nos miran como contrarios al Estado. Y esto es muy importante, porque entonces, dentro de esta visión, seríamos nosotros unos delincuentes por estar en contra del Estado. Por el hecho de que existe cada vez más leyes abiertamente inmorales y contrarias a la ley natural, y las leyes cada vez más directamente contrarias en contra de la fe católica. Incluso a veces, queridos amigos, ni siquiera se reconoce el derecho a la objeción de conciencia. Y eso sí que es peor. Por eso es que entramos en conflicto. Muchas personas no quieren estos conflictos y terminan cediendo a aquello que es contrario a su fe. Y se van acoplando. Bueno, pues entonces que cada una que quiera abortar, que lo haga, eso es decisión personal. Ahí cediste. No quieres conflicto y cediste. Y ya lo dejaste en el individuo. Pero esa no es tu fe. Y podríamos hacer muchísimos casos alrededor de esto. El Señor puede pedirnos en todo momento testimonios heroicos de nuestra vida. Incluso a perder nuestro trabajo, a perder la fama. Decisiones que ponen en juego muchas circunstancias. Y Dios nos puede pedir ese sacrificio para ser fieles a nuestra conciencia, para obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Por eso es que es muy importante que luchemos cada vez más porque los derechos y los deberes civiles vayan de acuerdo con los derechos y los deberes religiosos, y no que uno se vaya contrario al otro para que no cree conflicto. Por eso es bueno y necesario que el laico esté muy bien formado y sea conocedor de sus derechos y de sus deberes, tanto como miembro de la Iglesia como miembro de la sociedad civil. Y por último, el número 913 dice, así todo laico, por el simple hecho de haber recibido sus dones, es a la vez testigo e instrumento vivo de la misión de la Iglesia misma, según la medida del don de Cristo. Y nos hace este número referencia
al tema de los carismas que hemos tratado muchas veces. El Señor nunca ha querido que los que somos miembros de la iglesia tengamos el mismo carisma, ¿no? Hay a quien tiene el carisma especial del trato con los enfermos, quien tiene el carisma especial del trato con los niños, del trato con los jóvenes. Hay quien tiene el carisma de la resolución de problemas de tipo jurídicos, de tipo económicos, etcétera, etcétera. Cada uno según el don de Cristo. Lo importante es no enterrar los talentos. Y entonces, en conclusión, ¿qué debemos hacer? Tal vez deberíamos de presentarnos ante nuestro párroco o ante nuestro obispo y decirle: creo que el Señor me ha dado estos talentos, estos dones, y vengo a ponernos al servicio de la iglesia y al servicio de la comunidad. Yo, desde mi estilo y posición de vida, quiero ser un instrumento del Señor.